Los héroes del fraude y los errores de los bolcheviques. Contenido en el tomo 27 de las obras completas de Lenin. La llamada conferencia democrática ha terminado. Gracias a Dios, una comedia más ha pasado. Pese a todo, avanzamos, siempre que el destino no tenga reservado para nuestra revolución más que un cierto número de comedias. Para poder enjuiciar exactamente los resultados políticos de la conferencia, debemos tratar de determinar su exacta significación de clases según lo indican los hechos objetivos. Mayor descomposición de los partidos del gobierno, eseristas y mencheviques, su pérdida evidente de la mayoría entre los demócratas revolucionarios, un paso más hacia la unificación del señor Kerensky y los señores Tsereteli, Chernov y compañía, desenmascaramiento del bonapartismo de estos, tal es la significación de clase de la conferencia. En los soviets, los eseristas y mencheviques han perdido la mayoría. Por lo tanto, han tenido que recurrir a un fraude. Violaron su promesa de convocar, en el plazo de 3 meses, un nuevo Congreso de los Soviets. Eludieron rendir cuentas a quienes eligieron el Comité Ejecutivo Central de los Soviets. Amañaron la conferencia democrática, entre comillas. Los bolcheviques hablaron de este fraude antes de la conferencia y los resultados lo confirmaron plenamente. Los Liberdan, mote irónico que se les dio a los dirigentes mencheviques Liber y Dan y a sus partidarios después de que en el periódico bolchevique Moscú Socialdemócrata número 141 del 25 de agosto de 1917 apareció el artículo de Viedny titulado Liberdan. Continúa la lectura. Los Liberdan, decía, y los señores Tsereteli y Chernov y compañía vieron que disminuía su mayoría en los soviets y entonces recurrieron a un fraude. Argumentos como los que afirman que las cooperativas, así como los representantes de las ciudades y de los embos, correctamente elegidos, tienen ya una gran importancia entre las organizaciones democráticas, son tan endebles que presentarlos en serio no es más que una torpe hipocresía. En primer lugar, el SEC fue elegido por los soviets, y su negativa a rendir cuentas y a entregar su renuncia a los soviets es un fraude bonapartista. En segundo lugar, los soviets representan a la democracia revolucionaria, en tanto haya en ellos quienes quieren luchar en forma revolucionaria. Sus puertas están abiertas a los miembros de las cooperativas y a los habitantes de las ciudades. Esos mismos eseristas y mencheviques dirigen los soviets. Aquellos que permanecieron solamente en las cooperativas, aquellos que se limitaron solamente a la labor municipal, urbana y de los embos, se apartaron voluntariamente de las filas de la democracia revolucionaria, adhiriendo así a una democracia que era reaccionaria o neutral. Nadie ignora que la labor cooperativa y municipal la realizan no solo los revolucionarios, sino también los reaccionarios. Nadie ignora que para las cooperativas y municipalidades se elige gente para que realice una labor que no tiene alcance político e importancia generales. Atraerse subrepticiamente el apoyo de los partidarios de Edinsbo y los reaccionarios apartidistas, tal fue el objetivo de los Liberdan, Tsereteli, Chernov y compañía cuando amañaron la conferencia. Ese fue el fraude que realizaron. En eso consiste su bonapartismo, que los une al bonapartista Kerensky. Despojaron a la democracia, conservando hipócritamente apariencias democráticas. Ese es el fondo de la cuestión. Nicolás II robó, figuradamente, mucho a la democracia. Convocaba instituciones representativas, pero concedía a los terratenientes una representación 100 veces mayor que a los campesinos. Los Liberdan, Tsereteli y Chernov
roban poco a la democracia. Convocan una conferencia democrática en la cual tanto los obreros como los campesinos denuncian con toda justicia el cercenamiento de su representación, la falta de proporcionalidad, la discriminación en favor de los miembros de las cooperativas y de los municipios más afines a la burguesía y a la democracia reaccionaria. Los señores Liberdan, Tsereteli y Chernov han roto con la masa de obreros y campesinos pobres de la que se separaron. Su salvación está en el fraude que mantiene también a Kerensky. La diferenciación de clases progresa en los partidos de ceristas y mencheviques, crece la protesta y madura una división abierta porque los dirigentes traicionaron los intereses de la mayoría de la población. Los dirigentes se apoyan en la minoría a despecho de los principios de la democracia. En cuanto a ellos, el fraude es inevitable. Kerensky se revela más y más como un bonapartista. Era considerado eserista. Ahora sabemos que no solo es un eserista de marzo, hacia quienes llegó saltando desde el campo de los trudoviques con fines de publicidad, es también un partidario de Breskoviaska, esa señora Plejanov entre los eseristas, o la señora Potresov en el eserista Dien. Kerensky pertenece a la llamada ala derecha de los partidos socialistas, a los Plejanov, Breskoviaska y Potresov, ala que no se distingue sustancialmente en nada de los cadetes. Por algo los cadetes aplauden a Kerensky. Él sigue su política, consulta con ellos y con Rodzianko a espaldas del pueblo. Ha sido acusado por Chernov y otros de complicidad con Savinkov, amigo de Kornilov. Kerensky es un kornilovista. Por pura casualidad se peleó con Kornilov, pero sin romper su íntima alianza con otros kornilovistas. Es un hecho probado tanto por las revelaciones de Savinkov y de Dielo Naroda, como por la continuación del juego político, los cambios ministeriales de Kerensky con los kornilovistas disfrazados con el nombre de la clase comercial e industrial. Pactos secretos con los kornilovistas, entendimiento secreto con los aliados imperialistas a través de Terezkom, entorpecimiento y sabotaje secretos de la Asamblea Constituyente, engaño secreto a los campesinos para favorecer a Rodzianko, es decir, a los terratenientes, duplicando el precio de los cereales. ¿Es esto lo que realmente está haciendo Kerensky? Esta es su política de clase. En eso consiste su bonapartismo. Para ocultar esto, a la conferencia, los Liberdan, Tsereteli y Chernov tuvieron que recurrir a un fraude. Los bolcheviques participaron en ese abominable fraude, en esa farsa, por la misma razón que participaron en la Tercera Duma. Hasta en un chiquero debemos defender nuestra línea. Hasta desde un chiquero debemos desenmascarar al enemigo para conocimiento del pueblo. La diferencia, no obstante, es que la Tercera Duma fue convocada cuando la revolución evidentemente decaía, mientras que hoy existe evidente ascenso de una nueva revolución, aunque, por desgracia, muy poco sabemos del alcance y rapidez de ese ascenso. El episodio más característico de la conferencia fue, en mi opinión, la intervención de Zarudny. Nos cuenta que bastó que Kerensky insinuara la reorganización del gobierno para que todos los ministros presentaran su renuncia. Al día siguiente prosigue el ingenuo, puerilmente ingenuo, ojalá fuera solamente ingenuo, Zarudny. Al día siguiente, a pesar de nuestra renuncia, nos llamaron, consultaron con nosotros y por último nos hicieron quedar. Risa general en la sala. Acota al llegar aquí el órgano oficial Izvestia. Gente alegre la que participa en el engaño bonapartista del pueblo por parte de los republicanos. Todos somos demócratas revolucionarios, sin broma. Así habla Zarudny, según informa el órgano oficial Izvestia. Y la conferencia escucha en silencio. Se toleran semejantes cosas, nadie interrumpe al orador, no se levanta la sesión, nadie salta de su asiento para expulsar a Kerensky y al gobierno. ¿Cómo iban a hacerlo? Estos demócratas revolucionarios, sin excepción, apoyan a Kerensky. Muy bien, caballeros, pero entonces,
¿En qué se diferencia el concepto demócrata revolucionario de los conceptos lacayo y bribón? Es natural que estos lacayos sean capaces de reír a carcajadas cuando su ministro, célebre por su extraordinaria ingenuidad o extraordinaria necedad, les informa cómo Kerensky saca y reemplaza ministros para entenderse con los kornilovistas a espaldas del pueblo y sin miradas indiscretas. No es extraño que los lacayos permanezcan en silencio cuando su ministro, que parece haber tomado en serio frases generales sobre la paz sin reparar en su hipocresía, confiesa que ni siquiera obtuvo una respuesta a su pregunta sobre qué pasos reales hacia la paz se habían dado. Ese es el destino de los lacayos, dejarse engañar por el gobierno. Pero ¿qué tiene que ver esto con revolución? ¿Qué tiene que ver con democracia? Sería sorprendente si a los soldados y obreros revolucionarios se les ocurriera de pronto qué bueno sería el techo del Teatro Alexandrovsky se derrumbara y aplastara a toda esa pandilla de bandidos despreciables que pueden permanecer allí callados cuando se les demuestra que Kerensky y compañía los embauca con su charla sobre la paz, que pueden reír a carcajadas cuando sus propios ministros le dicen con toda claridad que los cambios ministeriales son una comedia que encubre los acuerdos de Kerensky con los kornilovistas. Líbrenos Dios de nuestros amigos, que de nuestros enemigos nos libraremos nosotros. Líbrenos Dios de tales pretendientes a la dirección democrático-revolucionaria, que de Kerensky, de los cadetes, de los kornilovistas nos libraremos nosotros.